En el taller PSU de esta semana para tercero medio vamos a trabajar lo que es los distractores en PSU. Recuerden nuestro horario de clase que es a las 12:55 hasta las 13:25. Y vamos a leer el objetivo de esta semana, el cual es conocer los distractores empleados en preguntas de comprensión de lectura y diferenciar lo que son los distractores PSU. He especificado el tema de comprensión de lectura, pero en sí hay distractores en diversas áreas dentro de esta prueba estandarizada, pero también con este cambio que hay en PSU, que ahora es prueba de transición, el ítem que viene con la mayor cantidad de preguntas es el ítem de comprensión de lectura, por lo tanto lo vamos a acotar solo a esta sección. Para comenzar, ¿qué es un distractor? Cuando nosotros escuchamos este término, ¿ustedes qué piensan respecto a él? ¿Qué podría significar? En sí, ¿cierto? Un distractor, de acuerdo a García Escueto, una definición que dio en el 2005, define los distractores como las distintas alternativas falsas o posibilidades de respuesta incorrecta que tiene un ítem. Idealmente, todos ellos debieran resultar igualmente atractivos de elegir por parte del lector, por parte de los alumnos, para que de esta forma sea un distractor. Entonces, los distractores son aquellas respuestas que parecen ser correctas, pero en sí no lo son. ¿Cuáles son sus características? Deben ser pausibles, pero completamente incorrecto, es decir, que deba ser admisible, que parezca correcta, pero que sea incorrecta. Además, homogéneo con respecto al contenido de la clave y a la esencia del texto, es decir, que va a mezclar todos estos elementos que nos van a dar a entender que podría ser correcta, pero en sí, como ya lo dije, no lo es. Otra de sus características es la capacidad que tiene para atraer a sujetos poco hábiles y ser descartados por sujetos con mayor capacidad. Es decir, va a poner en juego todas nuestras habilidades. Se aproxima inexactamente a la opción correcta. Deben reflejar errores típicos de los estudiantes, esto es, errores de pensamiento que ocurren con frecuencia y que parezcan verdaderos utilizando el uso de palabras y frases de uso común. Otra de las características es que deben ser claramente falsos, pero posibles, de manera que puedan confundir a los alumnos que no tienen dominio del tema. Deben responder parcialmente a la verdad, es decir, deben poder ser respuestas posibles, pero incorrectas. Una alternativa con pocas elecciones resulta en un distractor que paradójicamente no distrae. Por lo tanto, deben haber muchas alternativas y es por eso que PSU hay alrededor de 5 alternativas entre las cuales deben escoger la correcta. Una alternativa, una buena alternativa, perdón, incorrecta, es una buena alternativa incorrecta el distractor cuando atrae al que no sabe y no entiende. Y otra de sus características es no diferir demasiado de la opción correcta, pues deja de ser plausible, deja de ser posible, ¿cierto? Y el ítem pierde validez. En sí, cuando un lector, un estudiante, ya que estamos hablando todo esto en el ámbito de pruebas estandarizadas, cuando un estudiante elige una alternativa como correcta de un ítem de selección múltiple, se espera que lo haga motivado por una razón pertinente a la habilidad que mide, ya sea reconocer, interpretar, analizar. Dado un nivel de dificultad, si es más hábil, se supone que elegirá la clave y si es menos competente, es probable que sea atraído por alguno de los distractores.
pero la elección de una opción también puede efectuarse por una razón ajena a la habilidad, ya sea por puro azar frente a la ignorancia de lo que se debe responder, ya sea por un razonamiento falaz o porque la opción resulte atractiva por factores no pertinentes al rasgo que se desea medir. No es infrecuente encontrar distractores que resulten más atractivos para los alumnos de altos niveles en la habilidad que se está midiendo, ¿cierto?, que para los que presentan un menor nivel. Este tipo de funcionamiento defectuoso se explica por la presencia de un distractor que contiene información de un nivel elevado. Este contenido problematiza a los más habilosos, en tanto que es inadvertido por los alumnos de niveles más bajos. Veamos cuáles son los criterios para considerar en los distractores. Lo primero es que los distractores son muy generales o muy amplios en relación a lo que se está solicitando. Los distractores también muy específicos en relación a lo que preguntan. Generalmente incorporan ideas secundarias o información irrelevante. Otro tipo de distractor puede ser aquel que no tiene nada que ver con el contenido del texto o fragmento y lo vamos a clasificar como información no pertinente. Distractores que usando la misma información la tergiversan. ¿Qué significa tergiversar? Que da una interpretación errónea o falsa en relación a algo. Se transforman en información falsa con respecto al contenido del fragmento o del texto. Y tenemos una quinta clasificación que son los distractores que constituyen una sobreinferencia o se extralimitan con respecto a la información entregada. Es decir, que van más allá de lo que se espera. Veamos algunos ejemplos. Biónica, biología más técnica. Es el nombre de la revolucionaria disciplina que puede asegurar nuestra supervivencia. La investigación se vale de los principios elaborados por la propia naturaleza a través de millones de años. En este banco de datos de la creación está almacenado todo lo que se condujo a la selección de nuestra fauna y flora, aprovechando óptimamente las condiciones del entorno. Apenas existe un problema científico o tecnológico del que no se encuentra la salida a través de la biónica. Veamos algunos ejercicios. No, esto no. Veamos las alternativas. Según el párrafo, ¿qué opción precisa mejor la importancia de la biónica? Letra A. La biónica es una disciplina que aprovecha las condiciones del entorno. Letra B. La biónica permite explicar fenómenos relativos a la fauna y flora. C. La biónica puede asegurar nuestra existencia mediante la aplicación de técnicas copiadas de la naturaleza. D. La biónica es una disciplina que tiene su origen en la ecología. Y E. La biónica ofrece amplias posibilidades para el desarrollo de la ciencia ficción. ¿Qué distractores están en cada una de estas alternativas y cuál sería la alternativa correcta? Veamos el análisis. La letra A es muy específico. La B tergiversa la información. La C es la alternativa correcta. ¿En qué sentido la letra B tergiversa la información? En el sentido, cierto, que nos entrega una interpretación forzada o errónea de palabras o de acontecimientos. Estábamos en la letra D, dijimos que no era pertinente y la E tampoco lo es. Y dijimos que íbamos a llamar alternativa o distractor no pertinente a aquel que no tiene nada que ver con el contenido del texto o del fragmento. Dijimos que era muy específico cuando incorpora ideas secundarias o información irrelevante. En este caso, cierto, la alternativa C es la alternativa correcta. Según el párrafo, ¿qué opción precisa mejor la información de la biónica? Es que
puede asegurar nuestra existencia mediante la aplicación de técnicas copiadas de la naturaleza. Veamos un segundo ejemplo. En este caso tenemos dos textos noticiosos. Veamos el primero. El sector de la construcción se suman más decididamente a un nuevo reto. A través de edificaciones más ecológicas, se están preparando métodos de evaluación del comportamiento ambiental, que parte fundamentalmente desde el diseño de estructuras, la elección de materiales, la energía que se ocupa para fabricarlos, hasta la edificación, disposición y eventual demolición posterior. El segundo texto, el segundo fragmento. Después de 8 años de desarrollo, el programa de reciclaje de la basura en La Reina tiene a los habitantes de 6.000 viviendas de la comuna separando el papel, el cartón, las latas y el vidrio del resto de los residuos domiciliarios. Se trata de un plan que partió recolectando basura inorgánica, lo que le ahorra más de 1.000.000 de pesos mensuales al municipio. ¿Qué opción precisa mejor el tema de reflexión propuesto en ambos fragmentos noticiosos? La consideración de propuestas para enfrentar problemas sociales, la diferencia frente al destino de los residuos domiciliarios, enfrentar problemas ambientales a través de propuestas particulares y públicas, las posibles soluciones para el problema de los residuos orgánicos e inorgánicos o los adelantos de la tecnología en la construcción actual. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Qué opción precisa mejor el tema de reflexión propuesto en ambos fragmentos noticiosos? Vamos viendo, la letra A es muy general. ¿Por qué? Porque en sí es demasiado amplio en relación a lo que se nos está solicitando. La letra B es correcto, ¿no? No, ¿cierto? Es de tipo no pertinente, ya que no tiene nada que ver esta opción con el contenido del texto o del fragmento. La letra C vendría a ser la alternativa correcta. La D es muy específica, es decir, que incorpora ideas secundarias o información irrelevante. En el tema, cierto, es demasiado específica en cuanto a las posibles soluciones frente a lo que es el problema de los residuos orgánicos e inorgánicos. No hay nada cierto específico en relación a eso. Es muy general, muy ambiguo. La E es una alternativa no pertinente, ya que viene a entregar información que no tiene nada que ver con el texto o el fragmento que hemos leído. Y veamos el último ejemplo. Sartre ha dicho que un hombre es toda la Tierra. América Latina es toda la Tierra, un continente que ha recibido y sigue abierto a todas las influencias benéficas, quizás por su vocación de mestizaje. Las ideas del cristianismo, del liberalismo, del socialismo nos llegaron de Europa, pero hemos sabido adaptar a nuestras necesidades específicas de expresión lo que mejor sirvió para expresar nuestra realidad. Los indígenas transformaron la arquitectura religiosa venida de España en la forma más acabada del barroco latinoamericano, y se dieron modo para tallar en las fachadas de las iglesias, junto a los nuevos dioses, los símbolos de sus divinidades, el sol, la luna, o para dar carta de naturalización a los nuevos mitos, como aquel ángel que tocaba las maracas en un templo de una iglesia mestiza. De acuerdo con lo expresado en el texto, su idea principal es el mestizaje cultural de los latinoamericanos, el mestizaje americano, la identidad cultural de América Latina, las nuevas formas de mestizaje en América Latina o el ayer y el hoy de Iberoamérica. ¿Cuál es la alternativa correcta? Veamos las alternativas correctas. Volvemos a leer la pregunta. De acuerdo a lo expresado en el texto, su idea principal es la letra A, el mestizaje cultural de los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque la B y la C son muy generales, es decir, que
no apuntan a dar una respuesta clara, precisa a la interrogante que se está planteando. La D viene a ser una tergiversión de información, se está tergiversando, es decir, dando una interpretación forzada o errónea en relación a la información que se nos entrega de este fragmento. Y la E es no pertinente. ¿Por qué? Porque esta alternativa, ¿cierto?, no tiene nada que ver con el contenido del fragmento que hemos leído. En ninguna parte al menos aparece Iberoamérica. Y si ustedes recuerdan sus clases de historia, ¿cierto?, Iberoamérica es el nombre que recibe el conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y Portugal. Y América Latina, ¿cierto? Y América Latina se usa para designar a la mayoría, ¿cierto?, de los países que hablan lenguas derivadas del latín. Y finalmente el desafío de la semana. Tenemos aquí dos secuencias. Tenemos una rana, tenemos un naipe, una pelota, una taza y un zapato. Acá tenemos un tomate, un termo, una moneda, Damasco. ¿Y cuál debiera venir ahora? El león, radio, cocina, bolso, cartera o una olla. ¿Cuál debiera estar aquí? Recuerden nuestro horario de clases vía Skype, lo vuelvo a repetir, al inicio del video ya lo dejé claro, 12:55 hasta las 13:25. Nos vemos, que estén bien.